Ok, estimados, espero se encuentren muy bien. Vamos a la fase 3 siempre, pero de la semana 16. Estas son las orientaciones académicas para la semana 16, 17, 18, 19 y 20, ¿verdad? En este caso, pues esta semana es un poco corta, semana 16, estamos siempre en la unidad 7. Vamos a la clase 1.4 de la página 147, luego la clase 1.5, el miércoles es asueto porque conmemoramos los 200 años de independencia, ¿verdad? Celebramos el bicentenario, tenemos asueto y luego pues vamos a la clase del jueves, la clase 1.7, ¿verdad? Entonces acá pues nosotros podemos observar que en ecuación solo vamos a entregar 3 clases. Ok, vamos a la página 147 en el libro de texto y la clase es similar a la anterior, ¿verdad? Así que necesito que nosotros tomemos en cuenta siempre el ejemplo para poder encontrar la solución. En algunos casos tenemos que multiplicar por 2 y en otros casos dividir entre 2. ¿Quién? ¿Que a quién vamos a dividir? El ángulo que conocemos, ¿verdad? Luego tenemos acá en la conclusión, en los ángulos inscritos que tiene en el interior el ángulo central, se subtiende al mismo arco, también se cumple que la medida del ángulo central es el doble de la medida del ángulo inscrito. El doble, ¿verdad? De la medida del ángulo inscrito. Doble significa 2, ¿verdad? Por ejemplo, siguiendo la conclusión, dice acá el ejemplo, determina el valor de X para cada caso. Primero acá, ¿cómo determinamos el valor de X? Vean qué sucede, ¿verdad? Vean qué pasa con el ángulo X. Entonces, si nosotros vemos este ángulo con este ángulo, podemos ver que uno es el doble del otro, ¿verdad? Entonces, como acá lo que tengo que determinar es el valor de X, dice acá como el ángulo BOA, ¿okay? Es igual a 2 veces el ángulo BPA, es igual a 2 veces el ángulo BPA, o sea que estamos hablando de este ángulo, ¿verdad? Si entonces estoy diciendo que es igual a 2 veces el ángulo BPA, sería 2 por 35, que es lo que conocemos, y lo igualamos a 2 por 35 es 70, ¿verdad? O sea que el X acá vale 70, ¿verdad? Ahí podemos nosotros hacerlo con diferentes colores para verificar esa situación. También en el literal B tenemos, dice, veamos la figura, ¿verdad? Aquí es bien importante que vayamos observando la figura. Como el ángulo BOA, o sea que estoy hablando de este ángulo, siempre la letra que está en medio pues está representando el ángulo, en este caso es el O, ¿verdad? Está representando este ángulo que vale 150 grados. Eso es igual, dice, a 2 veces el ángulo BPA. El ángulo BPA. Entonces, eso sería un medio del ángulo BOA, un medio o la mitad, ¿verdad? Este valor de X sería un medio o la mitad, como quiera decirlo, del ángulo BOA. BOA. Entonces, como ya conozco, el ángulo BOA sería 150, que es el valor que conozco, sobre 2. ¿Para qué? Para encontrar la medida de X, ¿verdad? Y eso es 75. Y acá pues tenemos otros valores, otros ejemplos que nosotros los podemos ir revisando detenidamente. Luego vamos al cuaderno de ejercicios. En el cuaderno de ejercicios nos ubicamos en el tema y contestamos, ¿verdad? Estos procesos que hay que hacer son cortos. Ahí los podemos ir contestando y despejando la variable y encontrando el valor de la variable desconocida, ¿verdad?